El 17 de abril de 1955, Albert Einstein fue hospitalizado debido a un fuerte dolor en el pecho. En aquel momento no era plenamente consciente de ello, pero la aorta, el vaso más grande del cuerpo, se había dilatado y roto en la región abdominal. Esta afección provocó una hemorragia interna y se denominó aneurisma aórtico abdominal en el lenguaje médico. En aquel momento, Einstein estaba trabajando en un discurso que iba a leer por televisión en el 7º aniversario de la fundación de Israel. Sus médicos dijeron que necesitaba cirugía urgente. Sin embargo, Einstein se había sometido a una operación similar 8 años antes y debió de sentir que su vida se acercaba al final, pues se negó con estas memorables palabras: «Moriré cuando Él quiera que muera. No tiene sentido prolongar la vida artificialmente. Ya he hecho mi parte. Ahora es el momento de irme. Me iré con elegancia». Efectivamente, murió a primera hora de la mañana siguiente en el Hospital Plainsboro de Princeton. Pero lo más sorprendente ocurrió durante la autopsia. Thomas Harvey, el patólogo que realizó la autopsia, extrajo el cerebro de Einstein solo 7 horas después de su muerte, sin permiso de su familia. A continuación inyectó formol al 10% para preservar el tejido. El objetivo de Harvey era desvelar los secretos de este cerebro único y descubrir qué hacía posible la genialidad. A Einstein, sin embargo, no le gustaba que le idolatrasen, así que quiso que incineraran su cuerpo y esparcieran sus cenizas en secreto. Harvey había violado claramente su voluntad. Además, no solo le extrajo el cerebro, sino también los ojos y se los presentó a Henry Abrams, oftalmólogo de Einstein. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Harvey se dirigió a Hans, el hijo de Einstein. Trató de explicarle la importancia de su acción y logró obtener una aprobación a posteriori. Así evitó la responsabilidad legal. Sin embargo, Hans puso una condición: el cerebro de su padre solo se analizaría con fines científicos, y los resultados se publicarían en revistas académicas de prestigio. Harvey dijo que cumpliría esta petición y prometió compartir sus hallazgos en el plazo máximo de 1 año. Desde entonces, el cerebro de Einstein ha sido objeto de numerosos estudios. Pero, ¿qué creen que han revelado estos estudios? ¿Podemos ver realmente las huellas de esta extraordinaria inteligencia en su cerebro? En primer lugar, analicemos uno de los mitos más comunes sobre Einstein. Aunque era tan inteligente, sus notas en la escuela siempre eran malas. Es comprensible que la gente quiera aferrarse a esta afirmación, porque si hasta Einstein fue considerado un fracasado en la escuela, entonces parece que hay esperanza para todos nosotros. Además, la idea de que, si entiendes correctamente lo que hizo de Einstein, puede ser tan bueno como él o incluso mejor, suena atractiva. Pero si quieres tener éxito, ante todo debes dejar de engañarte a ti mismo. Por supuesto, las notas por sí solas no determinan el futuro, pero este hecho no cambia el hecho de que las notas de Einstein eran en realidad bastante buenas. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, por su informe del último curso, fechado el 30 de septiembre de 1896. En aquella época, igual que hoy, la nota más alta en Suiza era 6 y la más baja 1. Einstein obtuvo 6 en álgebra y 1 en matemáticas. Einstein obtuvo un 6 en álgebra, geometría, física e historia, un 5 en química, ciencias naturales y lengua y literatura alemanas, y un 4 en dibujo y geografía. Su nota más baja fue un 3 en francés, que no está nada mal. Su madre Pauline, en una carta a su hermana cuando Einstein empezó a ir a la escuela, escribió: «Ayer Albert recibió su boletín de notas. De nuevo es el primero de su clase. Su boletín de notas es maravilloso», lo que completa el cuadro. En otras palabras, Einstein fue en general un estudiante de éxito durante toda su vida educativa. Por supuesto, como todo estudiante, tuvo momentos de fricción con sus profesores. Por ejemplo, en la escuela secundaria, uno de sus profesores del Luitpold Gymnasium, como se llamaba entonces, dijo: «Ojalá Einstein no hubiera sido alumno mío». La razón no era la pereza, sino el hecho de que Einstein se sentaba a menudo en la última fila y sonreía durante las clases. El profesor interpretó este comportamiento como una falta de respeto, y en un momento dado le dijo: «Nunca llegarás a nada». Sin embargo, no podemos juzgar todo el historial educativo de una persona basándonos en anécdotas aisladas de este tipo. Debemos fijarnos en su trayectoria general y en sus calificaciones. Cuando lo hacemos, la imagen es clara. Einstein no era en absoluto un estudiante fracasado. Entonces, ¿por qué la gente sigue repitiendo este mito? En cierto modo es reconfortante. Si el sistema educativo le hizo parecer un idiota, nosotros también podemos ser genios. Además, se sabe que Einstein odiaba el ambiente militarista y la enseñanza excesivamente estereotipada de las escuelas. Así lo expresó repetidamente en sus cartas. Pero esta no es la única razón. Otra fuente de malentendidos es el sistema de calificaciones en Suiza. Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en el Imperio Alemán y estudió allí hasta el bachillerato. El sistema de calificaciones alemán es el opuesto al suizo.
La nota más alta es 1, la más baja 6. Por lo tanto, sus boletines de notas antes de trasladarse a Suiza estaban llenos de 1, la nota más alta. Sin embargo, cuando mucha gente leyó estos 1 según el sistema suizo y supuso que eran las notas más bajas, nació la leyenda de las notas de Einstein eran malas y se extendió de boca en boca. Hubo otra situación que complicó aún más las cosas. En el instituto suizo donde estudió Einstein se utilizó el sistema alemán de calificaciones hasta 1896, su último año. A partir de ese año se cambió el sistema y se adoptó el formato suizo, en el que la nota más alta era 6 y la más baja 1. En otras palabras, la escala utilizada en el boletín de notas que acabamos de mencionar se introdujo realmente ese año. Esta transición aumentó la confusión. Pero por lo que podemos ver en las cartas de su familia y otros documentos que tenemos, las notas de Einstein eran generalmente buenas o muy buenas. Entonces, ¿cuál era el secreto de sus notas tan altas e incluso de su futura genialidad? ¿Estaba oculto ese secreto en su cerebro? Esta es la pregunta fundamental que ha ocupado a los científicos durante años. Podemos identificar específicamente en el cerebro lo que hace que una persona sea un genio. En otras palabras, es esta inteligencia extraordinaria innata, o algunas partes de su cerebro se desarrollan más que otras debido a su extraordinaria concentración en un determinado tema. En este punto entra en juego el patólogo Thomas Harvey, que emprendió una tarea que quizá nunca le correspondió. Tomó el cerebro de Einstein inmediatamente después de su muerte, y fascinado por la enormidad del misterio, tomó una rápida decisión. Tras extraer el cerebro, Harvey tomó docenas de fotografías y luego, junto con su profesor Harry Zimmerman, lo cortó en 240 trozos de unos 10 centímetros cúbicos y preparó secciones para examinarlas al microscopio. Estas secciones se organizaron de un modo que se correspondía en gran medida con el Atlas de la Corteza Cerebral publicado por von Economo y Koskinas en 1925 y con las regiones identificadas por Brodmann en el siglo XIX. Es decir, los fragmentos abarcaban zonas del cerebro asociadas a funciones específicas. Pero había un gran problema. Ni Harvey ni su maestro Zimmerman eran expertos en neurociencia. Ambos procedían de la patología y, como mucho, eran capaces de reconocer problemas médicos como lesiones cerebrales o hemorragias. Tenían un cerebro extraordinario, pero no estaban equipados para desentrañar sus secretos. Por eso Harvey no pudo cumplir su promesa a Hans Einstein de que lo publicaría en un año, porque no sabía qué buscar y no podía sacar ninguna conclusión significativa. La situación no tardó en agravarse. Aunque había recibido permiso de Hans, el médico jefe del hospital obligó a Harvey a dimitir de su cargo, alegando que había infringido las normas éticas. Después, la vida de Harvey dio un giro muy interesante. Incapaz de salir adelante en Nueva Jersey, Harvey se llevó el cerebro de Einstein en 2 grandes frascos y se trasladó a la región del Medio Oeste de EEPU, donde empezó a trabajar como médico general. Su círculo le calificaba de soñador y excéntrico, por lo que no gozaba de la confianza de los círculos académicos. Durante 30 años después de la muerte de Einstein, no consiguió convencer a nadie para que estudiara este cerebro. En un momento dado, incluso viajó por América para entregar el cerebro al nieto de Einstein que vivía en California, pero este se negó. En ese momento, el cerebro de Einstein se había convertido en una maldición. Vagando de un lugar a otro con los frascos durante años, Harvey regresó finalmente al punto de partida y entregó los trozos de cerebro al patólogo que le habían asignado en su lugar. Así terminó una extraordinaria aventura que duró casi 40 años. A partir de entonces, los investigadores empezaron a prestar cada vez más atención al cerebro de Einstein. El primer estudio serio no se publicó hasta 1999. Exactamente 44 años después de la muerte de Einstein. Posteriormente, otros estudios analizaron tanto los fragmentos cerebrales como las fotografías originales tomadas por Harvey. Los resultados fueron sorprendentes. En primer lugar, el cerebro de Einstein no era más grande de lo esperado. Al contrario, se consideraba inferior a la media para su edad y peso. Normalmente, el cerebro de un hombre en su estado pesa unos 1.400 gramos, mientras que el de Einstein solo pesaba 1.230 gramos. Pero cuando se trata de cerebros, no existe la regla de cuanto más grande, mejor. Un cerebro pequeño puede tener una capacidad de procesamiento mucho mayor gracias a sus densas conexiones neuronales. Exactamente esas diferencias se observaron en el cerebro de Einstein. Por ejemplo, el examen al microscopio reveló que el número de neuronas del área 39 de Brodmann en el hemisferio izquierdo del cerebro, asociada a la percepción del lenguaje, era inferior al normal. Esto coincidió con los problemas de habla de Einstein de niño. De hecho, no pudo hablar con fluidez hasta los 6 años y tenía dificultades para escribir sus pensamientos, recordar palabras y leer en voz alta. En otras palabras, a diferencia
diferencia de muchos genios, Einstein no era un niño que aprendiera a leer a una edad muy temprana. Las diferencias más notables se daban en áreas relacionadas con la motricidad y los sentidos. Esto explica muy bien la forma de pensar de Einstein. Era una persona que no pensaba con palabras ni con escritura, sino con colores y música. Incluso se sorprendía y sonreía cuando oía que la gente pensaba con su voz interior. Tocaba el violín durante horas para resolver un problema en el que estaba atascado, y de repente decía, «Lo he encontrado», y ponía la solución en forma matemática. La comprensión que Einstein tenía del universo también era muy diferente. Como la mayoría de los físicos, no se alimentaba de la observación y la experimentación, sino de la estética. Paul Dirac, uno de los grandes físicos, lo explicaba de la siguiente manera. Cuando Einstein desarrollaba una nueva teoría, no se preguntaba, ¿esta parte del universo concuerda con las observaciones? En lugar de eso pensaba, si yo fuera Dios, lo habría creado así. Esta percepción estética le aportó tanto sus mayores logros como sus errores. Este enfoque fue increíblemente orientador cuando desarrolló la teoría de la relatividad especial, pero cuando estaba construyendo la relatividad general, se quedó demasiado atrapado en sus preferencias estéticas, lo que le llevó por mal camino durante 2 años. Sin embargo, al final triunfó cuando se dejó llevar por la corriente de las matemáticas. Curiosamente, después de esta experiencia, antepuso las matemáticas a la estética durante el resto de su vida, lo que redujo su productividad. Nunca se entusiasmó con la mecánica cuántica. Debido a que la teoría de la relatividad se basaba en la física clásica, le costaba aceptar la perspectiva revolucionaria de la cuántica. Además, había algunas diferencias estructurales en su cerebro que apoyaban su genialidad. En concreto, el lóbulo parietal izquierdo, asociado a las matemáticas, el pensamiento simbólico y la alfabetización, era un 15% más grande de lo normal. El hipocampo, asociado a la memoria, y el neocórtex, asociado a funciones cognitivas avanzadas, también eran relativamente grandes. El cuerpo calloso, que conecta los 2 hemisferios cerebrales, también era más denso, lo que contribuyó a que su cerebro funcionara como un superordenador. En resumen, el cerebro de Einstein presentaba diferencias inusuales, pero la pregunta clave es, ¿nació con estas características o fueron los años de estudio intensivo de las matemáticas y la física los que moldearon su cerebro de esta manera? Aquí nos encontramos con el concepto de neuroplasticidad. El cerebro no es una estructura fija. Como un plástico caliente, se moldea con nuestras experiencias y aprendizaje. Cuando te inicias en las matemáticas en la escuela primaria, miles de millones de neuronas de tu cerebro empiezan a formar nuevas conexiones. Cuanto más te concentras en un tema, más fuertes y numerosas se vuelven estas conexiones. Sin embargo, la mayoría de estos cambios se producen a escala microscópica. Es decir, es difícil que creen grandes diferencias que puedan apreciarse visiblemente en los pliegues del cerebro, porque a los 6 años, el cerebro humano ha alcanzado el 90% de su forma adulta. Por lo tanto, si se quiere crear una diferencia a macroescala, sus efectos deben comenzar en la infancia, especialmente antes de los 6 años. Por ejemplo, sabemos que Einstein no era un niño que pensara en física a una edad temprana. Su interés por la ciencia comenzó con una brújula que le regaló su padre cuando tenía 5 años. Sin embargo, fue entre 5 y 10 años más tarde cuando empezó a pensar seriamente en la física y las matemáticas. Por otra parte, todavía no sabemos hasta qué punto las experiencias que tenemos en años posteriores pueden cambiar los pliegues cerebrales o la macroanatomía. Por lo tanto, a la luz de los datos disponibles, podemos decir que Einstein probablemente nació con al menos una parte significativa de las diferencias en su cerebro. Sin embargo, hay un punto en el que coinciden muchos historiadores de la ciencia. No fue solo su estructura cerebral lo que hizo a Einstein, su entorno, sus experiencias vitales. Los retos a los que se enfrentó y su carácter fueron al menos tan decisivos como su herencia genética. Aquí nos hemos centrado solo en su cerebro y no en los acontecimientos que moldearon su vida, pero podemos decirlo claramente, Einstein no se convirtió en un genio solo con su talento innato. Las dificultades de aprendizaje que experimentó en su infancia le obligaron a aprender, pensar y resolver problemas de formas diferentes. Además, sabía muy bien cómo perseguir un problema con perseverancia y no rendirse. Incluso cuando trabajaba en una oficina de patentes para ganarse la vida, nunca dejaba de pensar en problemas de física y seguía de cerca el trabajo de los académicos más importantes de su campo. Gracias a esta perseverancia, disciplina y determinación, pudo convertir su talento innato en un producto. Al fin y al cabo, nadie puede resolver los secretos del universo desde donde está sentado. Como han demostrado las investigaciones, la genialidad no puede explicarse únicamente por los genes, la estructura cerebral o la suerte. Todos ellos intervienen en determinadas proporciones.
factores genéticos, condiciones ambientales, educación, determinación para trabajar, oportunidades socioeconómicas, la orientación adecuada. Todos contribuyen en distinta medida. Quizá Einstein nació con algunas ventajas genéticas, quizá tú no naciste con un cerebro como el suyo, o tus notas escolares son inferiores a las suyas. Son cosas que ya no puedes cambiar, pero hay muchas cosas que sí puedes cambiar. Utilizar la neuroplasticidad, la plasticidad del cerebro, y orientarte hacia el aprendizaje, la producción y las oportunidades adecuadas. Muchas personas ignoran estos elementos controlables y luego utilizan la excusa de «mi cerebro no es como el de Einstein, por eso no llegué a ser un genio». En los siguientes vídeos mostraré con ejemplos cómo la atención y la orientación adecuadas pueden transformar a una persona. Aquí tengo una última sugerencia. La próxima vez que estés aprendiendo algo nuevo o reflexionando profundamente sobre un tema, no pienses que no solo estás adquiriendo conocimientos. Al mismo tiempo, imagina que las conexiones de tu cerebro se están remodelando físicamente. Si te das cuenta, disfrutarás mucho más del proceso de aprendizaje. Hasta el próximo vídeo.